Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, al mundo del misterio. Esta noche Jesús Callejo Cabo nos hablará del simbolismo en las catedrales. En el relato de la noche, Adrián Martínez nos hará ver cómo la realidad supera muchas veces la ficción con el relato titulado El Conjuro. Y finalizaremos el programa hablando de la historia de la reencarnación con nuestra médico pediatra Cristina López Ortego. Os habla Juan Carlos Baruch Hernández y esto es Mundo Insólito. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. En nuestros tiempos modernos nos han acostumbrado a una forma de vida en la que el tiempo hace de nosotros sus esclavos y nos impide parar y ver lo que nos rodea con los ojos del alma, con la visión del pensador, del filósofo que es capaz de leer en los símbolos y de buscar la sabiduría no solo en los textos, sino también en todo cuanto le rodea. No era así durante los siglos XII y XIII, cuando una verdadera revolución de la fe iluminó las artes y las ciencias dejándolas al servicio del espíritu. Ese espíritu llevó al hombre de la vieja Europa a construir más de 200 catedrales, en aquellos lugares donde se ubicaban las viejas y destartaladas iglesias, que ocupaban a su vez los ancestrales lugares de culto de los viejos pobladores del continente. Fueron esos constructores de las catedrales los que, encarnando los principios de la arquitectura sagrada sobre la piedra, hicieron de las catedrales un espacio privilegiado de unión entre el hombre y Dios, entre el hombre y el cosmos. Lugares sagrados cargados de simbolismos que a muchos se nos escapan por su desconocimiento. Hoy Jesús Callejo Cabo nos descubre sus templos edificados con toda la intencionalidad simbólica para que el visitante, al entrar, tenga la sensación de hallarse en un lugar de conexión divina. Don Jesús Callejo, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches, un placer. Es un enorme placer que vuelvas a participar en este pequeño modesto programa con un tema tan interesante como el que nos traes hoy, ¿no? Vamos a hablar de los simbolismos en las catedrales. Bueno, pues hombre, espero que sea interesante, porque una catedral, yo creo que todo el mundo sabe qué es, ha entrado en una catedral, estamos hablando de una catedral cristiana, que puede ser anglicana, puede ser católica, puede ser protestante, bueno, una catedral. Pero, y eso es una cosa que yo me he encontrado a lo largo un poco de las rutas que he hecho y con la gente que voy, pues hay veces que se les escapan determinados detalles, ¿no? Tú ves una catedral, digo, qué grande, qué ampulosa, cuánto dinero ha costado, sea del estilo gótico, estilo románico, pero como pasa con los templos sagrados en general, tiene una serie de detalles, de símbolos, de señales que yo creo que es importante conocer, porque en el fondo una catedral, por lo menos tal como yo lo entiendo, estamos hablando de, bueno, pues de una especie de herramienta de espiritualidad que se hace no solo para asombrar a nivel arquitectónico, sino también para generar estados alterados de conciencia por el manejo de energías que hay en el interior. Entonces, bueno, pues cuando me propusiste un poco eso, que te dijera un tema, yo creo que este tema puede ser interesante desde una valoración práctica. Estamos... y de lo que conoce la gente. Dime. Perdóname que te interrumpa. ¿Estamos hablando de esa energía telúrica que tienen ciertas catedrales, como por ejemplo la de Santiago de Compostela?
Claro, esa es una energía, la telúrica, pero hay muchas más, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, por eso te hago esta pequeña introducción, ¿no? De que una catedral, en términos genéricos, no estoy hablando de términos arquitectónicos, que no vamos a entrar si es mejor estilo, si es mejor la de Burgos, si es mejor la de León, o es mejor el Duomo de Milán. No, vamos a entrar en eso. Te voy a comentar un poco lo que una catedral significa desde el punto de vista de instrumento tecnológico, fíjate lo que te digo, para incrementar las energías, o como máquina espiritual y conciencial que se pone en marcha cuando nosotros entramos en una catedral. O, si me apuras, sería como un modelo a escala de la creación, donde la divinidad, donde Dios se manifiesta. Pero hay que entender, hay que saber las claves que a veces están encriptadas de lo que tiene una catedral. Entonces, bueno, tú lo acabas de comentar, acabas de dar un detalle. Una de ellas es la energía telúrica, pero estamos hablando de eso, de un instrumento donde se concentran varias energías. Entonces, vamos a poner en situación al oyente, ¿no? Tú imagínate que entramos en una catedral cualquiera, da igual, que sea la de Santiago de Compostela, que sea la de Burgos, que sea la de León o que sea la de Toledo. Por de pronto, la orientación no es una orientación cualquiera, ¿de acuerdo? Todas las iglesias de aquella época, cuando hablo de iglesias me refiero a un término genérico, puede ser un santuario, una basílica, una catedral, una ermita, están orientadas de este a oeste, ¿vale? Eso ya es un punto de referencia, porque si estamos perdidos a nivel geográfico ya sabemos un poco por dónde está la orientación. El oeste es por donde se entra al lugar sagrado, y el este es donde está el ábside, donde está el altar, donde está la imagen más sagrada, que puede ser Cristo, que puede ser una virgen o puede ser un santo. ¿De acuerdo? Con lo cual eso ya es importante tener en cuenta que está orientado de esa manera y no está orientado de casualidad. Es decir, ¿por dónde se pone el sol? Por poniente, por el oeste, es decir, entras un poco por la parte oscura y vas caminando. Si tiene una nave central, bueno, luego las catedrales ya sabes que pueden tener de distintas formas, pero bueno, la nave central, con independencia de que tenga forma de cruz latina, cruz griega, esa es la principal. Entonces, si tú vas caminando por la nave central, vas caminando hacia el este, vas caminando hacia la luz, y la luz es sinónimo de divinidad. Por eso en el este está el altar, por eso en el este está el retablo, por eso está el ábside y por eso está la parte más sagrada, más espiritual. Entonces vas hacia la luz. Ves que todo tiene un significado, pero hay que ser conscientes de ese significado, porque si no, tú entras en una catedral y no te enteras de la misa a la media, y nunca mejor dicho. Tengo me vas a perdonar que te vaya interrumpiendo porque me van surgiendo preguntas. No, dime. Yo, a ver, quería hacer esta pequeña introducción un poco genérica, y luego a partir de ahí tú vete preguntándome lo que más te interese. ¿Todas las iglesias, todos los monumentos religiosos tienen este tipo de geometría? Sí, todas las de esta época estoy hablando, ¿eh? O sea, es verdad que ahora las modernas pues pueden buscar la orientación que les dé la gana en función del sitio que les permita construir. Pero todas las que estamos hablando, es decir, que estamos hablando desde el siglo XII hasta el siglo XVI, XVII, todas, salvo excepciones, tienen esta orientación, ¿vale? Esta orientación. No la forma en sí, ya te digo que la forma varía, puede ser una forma basilical, puede ser de cruz griega, puede ser de cruz latina, pero la orientación debería ser siempre de este a oeste, partiendo de la base que el oeste es por donde entras, ¿de acuerdo? Si te das cuenta, la catedral tiene siempre unas escaleras. Cuando tú accedes al recinto, hay unas escaleras para acceder, nunca accedes a ras de suelo, nunca accedes a ras de calle. Entonces esas escaleras, es curioso, fijaros que siempre es un número impar. Puede ser 3, puede ser 5, puede ser 7, 9, o sea, son escaleras impares para acceder ¿a dónde? Al recinto sagrado. Por lo tanto, está separando un poco esas escaleras y luego la puerta, ¿no? Está separando el espacio profano del espacio sagrado. ¿Por qué impar? Bueno, el impar es un número mágico, es un número que siempre se utiliza en rituales mágicos. Siempre hay que hacer, dentro del mundo de la superstición y de los rituales, siempre 3 o 5 o 9 cosas, o beber agua de una fuente o dar vueltas a algún lugar. O sea, el impar forma parte siempre del mundo de la magia, y no por casualidad los escalones que tú tienes que acceder a ese recinto sagrado tiene que ser un número impar. Luego la catedral, si lo miramos de una forma genérica desde fuera, veremos que tiene como 3 niveles. Hay un nivel subterráneo, o sea, el que no vemos, el que está
más debajo del suelo, que es el inframundo, donde suele estar la cripta, donde suele haber subterráneos. Ya sabes que todas las catedrales tienen criptas, ¿vale? Con lo cual, ahí hay un nivel que está representando el submundo o el inframundo. Luego está el nivel humano, que sería un poco la superficie donde nosotros transitamos, lo que vemos, lo que más o menos tocamos, y luego está el nivel espiritual, que es donde están los vitrales, donde está el rosetón, donde están las imágenes de la divinidad, etcétera, etcétera. Entonces, ya solo la catedral ya nos está indicando los 3 niveles de conciencia que hay, por decirlo así, ¿no? La parte más del inframundo, la más subconsciente, la parte más consciente, más visual, más material, y la parte más invisible o más espiritual o más elevada. Entonces, bueno, pues ves un poco como si fuéramos analizando detalle por detalle, además si tuviéramos imágenes sería mucho mejor, pues ya vamos viendo que, bueno, que esto ya es algo más que un mero adorno arquitectónico, que es algo más que una simple arquitectura del medievo o del barroco, que estamos un poco intentando explicar el por qué los constructores de aquella época hacían las cosas con un motivo. Nada hacían por casualidad, absolutamente nada. ¿Por qué desechan el número par así? Aparte de que tú has dicho que es por el mundo mágico o por la magia que tienen los números impares, ¿por qué los números impares no tienen esa magia? Bueno, sí, pero ya te digo, eso ya es entrar en otros derroteros. Si te das cuenta, cualquiera que haya analizado un poco el mundo de la magia en general, ten en cuenta que cuando tú entras a una iglesia, por ejemplo, a una catedral, y hay una misa, la misa de 11, por ejemplo, ¿vale? Eso es un acto de magia, ¿de acuerdo? O sea, eso no lo olvidemos. Luego estará vestido de, pues eso, de catolicismo, de tal, de la transustanciación, de los sacramentos, pero eso es un acto de magia donde un sacerdote que hace las veces de hierofante o de chamán, pues está haciendo un ritual. O sea, que eso es de una manera objetiva. Eso es otra cosa, es que te lo creas, no te lo creas, que participes, tengas más fe o tengas menos fe. Aquí no estamos hablando para gente que sea católica o que sean agnósticos o ateos. No, estamos hablando desde una forma objetiva, desde cultura general, porque yo creo que esto es así, es cultura general que conviene conocer para que cuando uno entre en una de estas iglesias sepa lo que hay. Entonces, bueno, si tú ves que hay escalones impares, dices, bueno, ¿por qué será? Bueno, pues que ya te digo, el impar es lo que nos pone siempre en consonancia con ese otro mundo, que es el mundo mágico. Lo que no quiere decir que ahí se haga rituales de magia negra, no, todo lo contrario, estamos hablando de la magia en general, ¿eh? No estamos calificando si es magia de un color o de otro. Entonces, eso es así. Igual que en una catedral, vamos a fijarnos en lo que te encuentras a la entrada de una catedral. Eso es importante. Cuando tú entras en una catedral, lo normal es que te encuentres 2 estatuas, una a cada lado, ¿vale? Una es la estatua de San Pedro, con sus llaves en la mano, y la otra es la estatua de San Pablo, con su espada en la mano. Eso es algo tradicional. ¿Por qué? Porque San Pedro es, en fin, el que según la Biblia, sobre esta piedra fundaré mi iglesia, y por lo tanto es como el fundamento de esa nueva religión, y San Pablo porque es el que la estructura ideológicamente. Entonces, eso es curioso. Hay algunas catedrales, como la de Ávila, por ejemplo, que es muy llamativa, donde aparece a la entrada 2 seres salvajes. Un poco así los definen, ¿no? Incluso popularmente les llaman Gog y Magog. Son 2 seres se supone que con pieles y con cachiporras cada uno en su mano, como dispuestos a agredirte si entras en la catedral sin la actitud adecuada. Entonces dice, bueno, ¿por qué? Parece que no cuadra ahí, ¿no? Entonces, en lugar de ponerte 2 santos, te ponen a 2 hombres salvajes con una cachiporra cada uno en la mano. Bueno, pues ahí lo que está representando, que eso también ocurre en otros templos de otras religiones, como la budista o la sintoísta, lo que te está diciendo es que son elementos que representan o simbolizan la naturaleza más baja, más salvaje, y que tú tienes que entrar en ese recinto que es sagrado con la predisposición mental y espiritual adecuada, donde tienes que dejar toda tu parte animal o tu parte material fuera del recinto, y no tienes que entrar con una actitud pues totalmente agresiva o salvaje, o sencillamente poco espiritual. Bueno, pues todo eso, en una época donde la gente no sabía leer ni escribir, está representado con muchos elementos pétreos, pero que hay que saber interpretar, que hay que saber leer. Entonces, pues digo que yo voy contando
lo que nos dé tiempo, ¿no?, a lo largo de esta entrevista, pues una serie de elementos que yo creo que son importantes, sobre todo para eso, para que nos fijemos, para que veamos que cada cosa tiene un porqué, y porque veamos que lo que está fuera es como la parte, ya te digo, más material, lo que está dentro es la parte más espiritual. ¿Te has dado cuenta que en las catedrales, la mayoría, tienen gárgolas? Sí, sí, sí. ¿Qué representan las gárgolas, Juan Carlos? ¿Qué representan? Pues si te soy sincero, no tengo ni idea. Hombre, tiene dos funciones. Una es evidente y además muy práctica. Sirven de desagüe. Cuando llueve, son canalones que acaban en estas gárgolas que luego tienen formas de animales. Sí, pero yo mucho me temo que tiene otro tipo de simbología. Sí, por eso te digo, que tiene dos significados. Uno es el práctico, y este es uno de ellos. Por ahí, cuando llueve, por ahí sale el agua, ¿vale? Pero ¿por qué, si solo son canalizaciones para el agua, por qué representas animales mitológicos, o demonios, o animales salvajes? ¿Por qué? Hombre, la gente podría decir, bueno, pues por decoración, porque el arquitecto le dio por ahí. Bueno, también podría ser, pero no. Tú y yo sabemos que todo tiene un significado más profundo, ¿no? Entonces, ¿por qué aparecen las gárgolas de esa manera, no? Las famosas gárgolas de Notre Dame, de París, en fin, con la famosa novela de Víctor Hugo, la película de Walt Disney. Las gárgolas, el aspecto que tienen de animal, de bestia, de monstruo, es un poco lo mismo que te estaba diciendo de estas dos figuras salvajes del Gog y Magog que aparecen en la Catedral de Ávila. Es porque esos seres lo que intentan es espantar esas malas influencias, malos espíritus que tienen que quedar siempre fuera del recinto sagrado. Eso pasa, ya te digo, en templos budistas, donde aparecen seres monstruosos, también con actitud agresiva, con armas en la mano, como diciendo, aquí no pasará nadie que no esté preparado. ¿Preparado para qué? Pues, evidentemente estamos hablando de un estado de conciencia, de un estado espiritual. Bueno, pues las gárgolas están haciendo esa función. De hecho, tiene también una función apotropaica. ¿Qué quiere decir? Tiene una función de protección del recinto sagrado. Las gárgolas, igual que otro tipo de elementos externos que tiene la catedral, como algunas, por ejemplo, las campanas, el sonido, ese sonido de alta vibración que emite el hierro cuando se tañe, cuando el badajo tañe las campanas, eso también está generando una energía de alta vibración que ahuyenta a los malos espíritus. Pero eso ocurre en todos los templos, no solo en los templos católicos o cristianos. Entonces, bueno, pues fijémonos en estos detalles. Entonces, una vez que nos fijemos en esto, ya veremos la catedral de otra manera. Bueno, pues esta gárgola a lo mejor sí que está intentando ahuyentar cosas. ¿Para qué? Para que se conserve el espíritu más puro, más primigenio y más espiritual de esa catedral. Sabiendo todo este tipo de cosas, Jesús, pues vas a ver un monumento eclesiástico de un modo distinto y lo vas a entender de otra manera. También me llama mucho la atención la resonancia, ¿no?, que tienen todos estos monumentos, ¿no? Tienen una resonancia tremenda, como si fuera musical, ¿no? Claro, ahí entramos en otro tipo de energía. Fíjate que hasta ahora hemos hablado de dos tipos de energía, por decirlo así, la telúrica, que ¿dónde estaría concentrada la telúrica? Normalmente, en la cripta, ¿no? Normalmente, eso te iba a decir yo, que normalmente estaba en la cripta. Claro. Y todas tienen una cripta. Normalmente la cripta está justo debajo del altar, normalmente. Para que hay catedrales que sabes que son cementerios. O sea, prácticamente todo el suelo de la catedral son tumbas. Pero me refiero a lo que es la cripta, lo que es la parte más subterránea. Además tiene que estar en un lugar muy concreto, que es pues debajo del altar. Y encima del altar, ¿qué es lo que suele estar? Por lo menos en las versiones tradicionales, ¿no? Ahora ya las cosas van cambiando. Suele estar la cúpula. La cúpula, y encima de la cúpula suele haber una cruz, ¿vale? O la figura de un santo. La cúpula lo que hace es que amplifica las energías, en este caso cósmicas. Las energías que vienen del cielo. Entonces la cúpula la hace de resonancia y confluyen en el altar. Entonces, ¿te das cuenta? El altar estaría en el medio de la cripta que está recogiendo las energías telúricas y está justo debajo de la cúpula que está recogiendo y amplificando las energías cósmicas. Entonces ya tienes ahí. Además, si metemos el sonido, las campanas del campanario o las campanillas del interior de la iglesia cuando se produce, ¿no?, la consagración, pues ese sonido, también metálico, de alta vibración, también está generando unos efectos, ¿no? Unos efectos directamente involucrados con la mente de la persona que está allí.
de la persona que está, no sé si asumiendo o absorbiendo un poco el ritual que se está produciendo allí. Estamos hablando de cuando hay una misa, no me refiero cuando tú paseas por ahí, ¿no? Estoy hablando ya de cuando la misa se está celebrando, ahí se están activando muchas energías. Luego otra energía, es la lumínica, la del color. O sea, si tú vas a la Catedral de León, por ejemplo, con los vitrales y con los rosetones que tiene, eso, cuando hay luz, una luz fuerte, ¿no?, de sol, eso te genera una luminosidad que es una especie de cromoterapia, ¿sabes? También que el color influye mucho en el estado alterado, ¿no?, de las conciencias y de la mente. Entonces, eso también está influyendo allí. Luego está la propia energía humana. El ser humano que va allí también está, de alguna forma, impregnándose y dejando parte de esa energía en la celebración del rito. Y luego está la luz de las velas, que también eso influye. O sea, no solo hay luz eléctrica, hay veces que hay unos cirios, los famosos cirios pascuales, por ejemplo, ¿no?, en la Semana Santa, y esa luz de las velas también está transmitiendo un tipo de energía. Entonces, si vas asociando todo eso, verás lo que te decía al principio, que al final la catedral es un instrumento tecnológico, entre comillas lo de tecnológico, para incrementar todas estas energías que te estoy diciendo. Entonces, si encima vas con fe, vas con la actitud adecuada, pues cómo sales y comulgas, por ejemplo, en fin, haces todos los rituales precisos, pues la gente sale como en un estado diciendo, qué bien, ¿no?, qué bienestar. Que luego lo achacarán a que están en gracia de Dios, bueno, todo lo que tú quieras. Pero la sensación es que sales como energéticamente lleno. No hay catedral que se precie que no tenga en su fachada principal un rosetón y unas vidrieras tremendas. Tú has mencionado la Catedral de León. Yo te invito a ver la de Burgos, que tiene unas vidrieras impresionantes. Sí, la conozco. Sí, y bueno, estos rosetones, por ejemplo, el de Notre Dame, ¿sabes? Tú sabes que se encuentra en la vidriera que llaman la del Zodiaco, ¿no? Sí. Que según va pasando la luz, pues va iluminando a cada uno de los signos del zodiaco. Y también he leído en algún lado la de Estrasburgo, que tiene que ver algo con el equinoccio de primavera, ¿no?, cuando se proyecta un rayo de luz. Sí, claro, porque la orientación, ¿te acuerdas que te he dicho al principio que la orientación es importante? No solo porque está orientada de este a oeste, sino porque la orientación también influye que cuando una iglesia, por ejemplo la de Palma de Mallorca, tiene ese rosetón en la fachada, en la portada, en fechas concretas, que suele ser equinoccios o solsticio, un rayo de sol que entra justo por ese rosetón incide sobre un determinado lugar, que puede ser una baldosa, puede ser una imagen religiosa, pero que no es casual. Es decir, que lo que te está indicando es que en fechas muy concretas algo se tiene que iluminar y ese algo es lo que se resalta, ¿no? Es un poco como diciendo, para que veáis un poco cómo en estas fechas que son claves, las fechas solsticiales y equinocciales, se está resaltando un momento importante de esa catedral. Entonces, bueno, es algo que está todavía por estudiar. No se ha escrito mucho sobre ello. Se ha escrito sobre algunas iglesias, por ejemplo, San Pedro Ortega, se ha escrito sobre Santa Marta de Tera, de Zamora, es decir, que en el equinoccio entra un rayo de sol por un determinado lugar y va iluminando un capitel concreto, como si fuera una especie de proyector, y te va iluminando la escena que aparece en el capitel. No es casual. Eso yo creo que quiero que quede muy remarcado para todos tus oyentes. Nada es casual en una catedral de estas características, donde se invirtió tanto dinero, pero también se invirtió tanto tiempo. La gente que construía ahí era la más lista que había en cada momento. Sí. Entonces lo hacían a conciencia, igual que las marcas de cantero, muchas de ellas tenían que ver pues por cuestiones gremiales, pero otras están dándote señales, ¿no?, de un poco de lo que ahí se maneja, de la energía que ahí funciona. Bueno, pues esas son las cosas que debemos tener en cuenta. Es verdad que hemos perdido muchísima información a lo largo del tiempo, por desgracia, mucha información, pero todavía nos queda bastante. Fíjate, Jesús, que muchas catedrales, yo tengo la imagen de ellas, que son una especie de rectángulo, ¿vale?, que entras por una parte frontal, pero la parte del fondo, donde suele estar el altar, es redonda. Claro, es el ábside. ¿Eso redondo tiene también el significado que has dicho antes? ¿Tiene alguno más? Sí, bueno, a ver, primero tiene una función arquitectónica. El ábside tiene esa forma semicircular porque ahí es donde se acoge el retablo y donde supuestamente tiene que ir el altar. Entonces, bueno, pues se hace de esa forma. No siempre, no todas las catedrales tienen. Hay algunas que tienen no un ábside, sino tres. Una es el ábside principal y otros son absidiolos.
Pero, ya te digo, eso son formas geométricas que también buscan una finalidad concreta, ¿de acuerdo? Pues digo que hay que fijarse mucho también en el altar. ¿Qué es lo que hay en el altar? En algunos hay un retablo, en el retablo suele estar el sagrario suele tener el copón, que es bueno, pues una especie de grial, y dentro están las hostias, o las sagradas formas consagradas. Pero también en ese sagrario, y es un detalle que, bueno, mucha gente sabe, ¿no? Sobre todo los que están muy pendientes de todo, ahí es lo que se dice que está el Santísimo. O sea, el Santísimo serían estas hostias consagradas. Tiene que ver con la transustanciación. No vamos a entrar aquí ahora en detalles, ¿no?, de lo que es la misa. Pero siempre hay una luz. Siempre hay una luz. No sé si te has fijado en eso. Y esa luz, cuando está, y suele estar siempre, lo que te está indicando es que el Santísimo, como así se denomina dentro de la liturgia cristiana, el Santísimo está expuesto. Es decir, Dios está presente. ¿Y cómo se manifiesta o cómo se representa? Con una luz. Y esa luz, ya te digo, si os fijáis un poco cuando vais al retablo y veis el sagrario, veis que esa luz está ahí. Entonces, por eso mucha gente cuando pasa por delante del altar se arrodilla y se santigua. Que eso, fíjate, que es algo que también pasa en las sinagogas. En las sinagogas judías también hay una luz eterna, siempre hay una especie de luminaria, de lámpara, que la llaman así, luz eterna, o el Ner Tamid, que está también representando lo mismo. Es decir, que ahí está la divinidad. Y una forma de que la gente no se olvide es con una luz perpetua, siempre encendida, que por otra parte también es lo que ocurría en los templos paganos, cuando hablamos de Artemisa, cuando hablamos de Apolo, siempre había también una luz encendida permanentemente, y para eso estaban los sacerdotes o sacerdotisas encargadas de mantener ese fuego sagrado. Y luego muchas de estas catedrales, o la mayoría de ellas, tienen no una ni dos, a lo mejor 3 o 4 o 5 torres, todas terminadas en punta. Sí, claro, a ver, lo de las torres o lo que tienen los pináculos, un poco que así es como son conocidos, por ejemplo, en Burgos, eso también tiene una función. Te das cuenta de lo que te dije al principio. En la parte más elevada de una catedral, cuando tú la ves de una manera frontal, la parte más elevada es la parte espiritual. Entonces, la parte espiritual, que es donde, ya te digo, aparece en la fachada representado, pues eso, algún santo, incluso, pues yo qué sé, la Asunción de la Virgen, o aparece un Pantocrátor, que es un Dios sentado en un trono rodeado de los 4 evangelistas. Todo eso es la parte más sagrada, más divina, más espiritual. Y los pináculos, esta especie de agujas, que también es lo que pasó con Notre Dame, esa aguja que se quemó al final, ¿no?, esa aguja de madera que se derribó por consecuencia del fuego. Todo lo que te está indicando es como un axis mundi, como una antena que conecta la tierra con el cielo. Es decir, es como una especie de torre de Babel. Es decir, es el ansia de expandirse hasta el cielo para llegar un poco a tocar, ¿no?, ese cielo o esa divinidad. Bueno, pues eso es lo que están representando los pináculos, por eso se hacen tan largos y tan grandes, y luego encima del pináculo pues, se coloca a veces, como pasa en el domo de Milán, colocan una virgen, ¿no?, un poco como representación de a quién está dedicada esa catedral, y luego también como elemento de protección, como diciendo, nada pasará a esta catedral o a esta ciudad mientras esta virgen esté velando por nosotros. Entonces, bueno, tiene toda una cantidad de significados, de símbolos muy interesantes, y de ahí que se haga tan estilizado, porque es la sensación, cuando tú lo ves desde abajo, la sensación de que estás tocando el cielo, de que estás, de alguna forma, en comunicación, en diálogo con Dios, con la divinidad. Y luego está el aspecto aromático, que es el incienso, ¿no? Catedrales... Claro, la otra energía que se me ha olvidado comentar. Claro, hemos hablado de la lumínica, de la telúrica, de la cósmica, de la humana, del color, pero claro, el olor es otro tipo también de energía, el olor provocado, pues eso, por el incienso, por cualquier otro elemento aromático que genera un ambiente donde nosotros, el ser humano, por eso digo que el ser humano es fundamental, porque es el que transmuta un poco todas estas energías. El ser humano, cuando tú hueles algo agradable, también te sientes como transportado, ¿no? Pues, qué bien, qué bonito, un olor a rosas, un olor a incienso, un olor a nopal, por ejemplo, en los rituales que hacían los aztecas o los mayas. Entonces, el olor
cuando tú lo absorbes, ¿no? Ahí con tus glándulas, ahí con la pituitaria, pues también entras en un estado alterado de conciencia. Pues digo que al final, si vas sumando todo este tipo de energías, es lo que hace que tú, como tú, me refiero, un ser humano, la persona que entra a la catedral, pues todo eso sirve para elevar tu vibración, para elevar tu espiritualidad o para elevar tu nivel de conciencia. Podemos poner muchas palabras, muchas frases, pero en el fondo estamos diciendo lo mismo. Un budista te diría esto, pero de otra manera, con otras palabras. Un hinduista también. Y no te hablaría de Dios, sino te hablaría de Brahma, de Shiva, de Vishnu y de otro tipo de divinidades. Pero en el fondo es lo mismo. Nos da igual que sea una, que sean varias. En el fondo la divinidad es lo que tú tienes que provocar el contacto. ¿Para qué? Para que conceda tus deseos, para que te salve tu alma, para que tu salud sea lo mejor. Bueno, luego están las oraciones, que es el otro elemento que también se da en una catedral. Tú vas allí a rozar, vas a rezar y vas a orar, que muchas veces es distinto, no te creas que siempre es igual. Vas a santiguarte con el agua bendita, que también el agua tiene una función terapéutica importantísima, ¿no? Y de contacto precisamente con las emociones y con los sentimientos. Sí, por eso digo que vas mirando cada elemento, cada símbolo, y cuando vas viendo cada símbolo, dirás, bueno, pues a lo mejor el que esté esta iglesia dedicada a San Jorge, o a San Isidro, o a San Roque, o a la Virgen del Carmen, o a la Virgen del Rosario, es por algo, porque unas iglesias, ahora hablo de iglesias, están dedicadas a vírgenes, y porque hay iglesias que están dedicadas a santos. Bueno, pues a lo mejor la energía que se maneja ahí, una es femenina y otra es energía masculina, y eso nunca lo hemos tenido en cuenta. Bueno, pues son detalles que te quiero exponer, aunque no nos da tiempo de desarrollar, pero también hay que saber un poco a quién está dedicada esa catedral o a quién está dedicada esa iglesia. Según a quién está dedicada, lo que se llama la advocación, pues nos está dando ya una información de primer plano. Y dentro de esto que tú estás diciendo, también es importante el lugar donde se elige la iglesia o la catedral, ¿no? Porque no la han construido en un lugar cualquiera, ¿no? Es un sitio elegido adrede, ¿no? A conciencia. Claro. Hombre, solo hay que ver es un detalle prehistórico, ¿no? No hace falta ahí tampoco ser muy listo. Por ejemplo, cuando vas a una catedral, vamos a poner la de Toledo, ¿no? Cuando vas a la de Toledo, ahora es una catedral gótica. Sabemos cuándo se pone la primera piedra, y en fin, todos los siglos que tardó en construirse, bueno, todavía sigue construyéndola, ¿no? Y te digo la de Toledo por ponerte un ejemplo. Pero si miras, ves que antes de una catedral gótica había una catedral románica. Sí. Pero es que si miras, antes de una catedral románica había una catedral visigoda, porque Toledo fue la capital visigoda, ¿no? Durante el tiempo que estuvieron los godos aquí. Pero es que si sigues tirando atrás, en ese mismo lugar había un templo romano. Entonces dices, hombre, qué curioso, que han ido a construir la catedral en el lugar a lo mejor menos adecuado, porque, hombre, si ya había un monumento, vete a otro lado a construir. No, se tiene que construir en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque lo importante es el lugar. Claro. En ese lugar es de donde se concentra todo esto que estamos diciendo. Por eso, sabiendo la importancia que tiene el lugar, ese lugar sagrado, lugar mágico, lugar de poder, es por eso que se derribaba la construcción anterior para construir la nueva construcción, con lo cual era más complicado, más costoso, pero había que hacerlo en ese lugar, porque ese es el lugar que estaba ya señalado. Es como un sitio que ya tenía todas las propiedades, todas las virtudes para que se construyera un templo espiritual. Que fuera mozárabe, fuera visigodo, fuera románico, fuera gótico, fuera barroco, da igual. Pero es el lugar lo que es importante. Y eso que te he contado de Toledo se daría en todos los lugares del mundo, ¿eh? Cuando digo del mundo me refiero que si vas a Sudamérica vas a encontrar lo mismo, donde había templos prehispánicos, fueran mayas o aztecas, ahí se construye una catedral o un monasterio, una basílica, y así ocurrirá con todos los lugares. Con lo cual dices, ¿por qué? Sencillamente por eso, porque, y eso es otro de los principios básicos que yo creo que deberían grabar los oyentes, porque siempre lo importante es el lugar. Lo de menos es la construcción que hay encima, sea una mezquita, sea una sinagoga, sea una catedral. Lo importante es el lugar, porque ahí es donde se concentra todo ese poder energético, o dicho de otra manera, ahí es donde se concentra la divinidad que tú quieres que se manifieste a través de una construcción. Y luego hay otra cosa que me llama mucho la atención cuando deambulas por estos lugares de la España profunda que digo yo,
pues todos los pueblos, la mayoría de las iglesias, por no decir todas, siempre destacan sobre el resto de los edificios de la localidad y suelen estar construidos en un alto. Quizás por esa simbología que decías tú al principio, ¿no? Sí, claro. Sí, cuando pueden construir un alto se construye, no siempre, ¿no? Si vas a un pueblo castellano, pues verás que son llanos, pero sí es verdad que son construcciones que tienen que destacar. A ver, también tenía su lógica. Cuando una de estas iglesias se construye, normalmente es lo más importante. Y alrededor de la iglesia se empezaban a edificar las casas, porque cuanto más cerca estuvieras de la iglesia, y ya no te digo si te enterrabas en el interior de la iglesia, más cerca estabas de esa santidad, ¿no? Por eso la gente se enterraba en una iglesia. ¿Por qué? O de una catedral, porque se pensaba que si te enterrabas allí llegabas antes al cielo, o tenías más indulgencias, o tenías más mérito, ¿no? para llegar cuanto antes a ese paraíso. Bueno, pues muchos de los pueblos, y también pasa con ciudades, la catedral era el epicentro, era el sitio que servía de referencia para que luego se construyeran casas, edificios, barrios alrededor, y luego se iba expandiendo, claro, se iba expandiendo. Por eso siempre la iglesia o la basílica, por ejemplo en Zaragoza, ¿no? En Zaragoza lo primero que se construye, cuando aparece el pilar, en fin, con todo el milagro, ¿no?, de la Virgen del Pilar que baja de los cielos con una corte de ángeles y entrega ese pilar a Santiago, pues lo primero que se construye ahí es una pequeña ermita, y luego va creciendo, esa ermita se convierte en toda una basílica, que es lo que hay ahora. Y las casas, en aquella época, es lo que se iba construyendo alrededor, porque Zaragoza, en aquella época, en esa época romana, pues era lo que era, no tenía la importancia que tenía actualmente, a pesar de que era una urbe romana importante, pero justo alrededor de esa pequeña ermita, de ese pequeño santuario que se construye, justo tomando como referencia el pilar, es decir, esa piedra sagrada con la imagen de la Virgen, pues a partir de ahí va creciendo la ciudad, que con el tiempo se convierte en lo que actualmente es Zaragoza. Y luego todo ese simbolismo que creo yo que tiene también como una forma de imperar sobre el pueblo llano, ¿no? Cuando tú construyes algo en un alto, está sobre encima de ti, parece que te supera. Sí, pero bueno, también eso en los altos sobre todo se construían los castillos, porque también era una cuestión defensiva y estratégica. También. Bueno, es que antiguamente pero tú lo sabes. El castillo y la iglesia están a la vez. Claro, es que tú sabes que antiguamente muchas iglesias eran fortalezas también. Claro, por eso te decía, que hay veces que las dos cosas estaban unidas, pero normalmente se buscaba el alto, muchas veces era eso, más por cuestiones defensivas estratégicas, pero a veces, evidentemente, si se podía construir, pues en la iglesia también se construía en ese altozano. Pero si no, ya te digo, el castillo o el torreón siempre se buscaba una cuestión de altitud, pero bueno, no, cómo estaba el territorio, incluso a nivel cinegético, a nivel de caza, y eso era lo fundamental. Pero en algunos lugares es cierto que las dos cosas están unidas, y a veces, como yo me he encontrado, hay castillos que en el interior del castillo está la iglesia. Entonces, bueno, pues todo en uno, por decirlo así, todo en uno. Luego hay, no sé, se puede considerar estos monumentos una especie, entre comillas, de trampa para la persona que entra, y como tiene tantas energías telúricas y tanto dominio sobre la persona y el bienestar cuando entras, es una especie, entre comillas, de trampa para que tú pienses que ahí hay algo sagrado. Bueno, yo no utilizaré la palabra trampa. Sencillamente hay gente más sensible y menos sensible. Lo importante es saber, ¿no?, que no se construye una catedral porque sí. Ya te digo, esto es independiente de que tú seas creyente o no, porque la gente dice, bueno, que yo, como yo no soy creyente, a mí estas cosas me da igual, incluso me da repelús entrar en una catedral. Bueno, pues allá tú. Yo estoy hablando de cultura general. Yo creo que es bueno saber, porque una catedral está llena de obras de arte. Solo por el hecho artístico ya merecería la pena en entrar, ¿no? Pero bueno, ya sabes que hay gente aprensiva y hay otros que entran y dicen, joder, pues yo no siento nada, a mí esto. Otros dicen, joder, qué bien, qué a gusto me encuentro, qué paz, qué serenidad. Bueno, pues que se lo digan, por ejemplo, a los peregrinos del Camino de Santiago, cuando hacen una caminata de 100, 200, ya no te digo de los 800 kilómetros, ¿no?, que muchas veces hacen desde Canfrán. Cuando llegan a Santiago de Compostela, gente que no es creyente, gente que ha hecho el Camino de Santiago, pero que va con unas intenciones determinadas, o personales, o artísticas, o culturales, o espirituales, cuando llegan a la Catedral de Santiago, digo, con independencia del país y de sus creencias, muchos se echan a llorar. Les entra una sensación, una emoción que
que saben que ahí es como un poco en la culminación de un camino, pero de un camino personal, de una ruta iniciática. Y la gente se queda muy sorprendida porque dice, bueno, pues este de católico no tiene nada. Pero ¿qué más da? El lugar, cuando tú has estado sufriendo, viviendo durante días, durante incluso a veces meses, pues una caminata y llegas allí, pues esa catedral, que además es importantísima a todos los niveles, ¿no? Pues la gente es como que se funde, ¿no?, con la energía que hay allí, y sin darse cuenta algunos, pues se quedan allí durante horas, o se quedan meditando, o se quedan llorando, o sencillamente se quedan en silencio. Pero algo tiene ese lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque no vas en un autobús y entras en la catedral, haces un par de fotografías y te vas. No. Estás hablando de que es la culminación de una ruta donde has dejado mucho de ti, mucho esfuerzo, en fin. Has pasado hambre, has pasado penalidades, has pasado lluvia, frío, y bueno, pues es un poco como la culminación, es como el juego de la oca, ¿no? Cuando llegas al final a la casilla central, dices, no, pero mira, he ganado, no sé qué he ganado, pero he ganado, he pasado las pruebas del juego de la oca. Bueno, pues algo similar, entonces algo ha pasado, y pues lo que te decía, que es una transmutación de energía, y yo con eso me quedo. Bueno, digo que vamos más allá de lo que son las creencias y vamos a quedarnos un poco con ese aspecto espiritual y trascendente que tienen todos los templos sagrados del mundo, sea una pagoda, sea una basílica, sea, yo qué sé, una sinagoga o sea una mezquita. Todas tienen algo, y cuando entras con la actitud adecuada, y la actitud adecuada es la actitud de respeto como mínimo, pues tú deja que fluya, a ver qué pasa, a ver qué sientes, y luego vas y me lo cuentas. Y ahora, como epílogo, la pregunta del millón. Si Jesucristo era humilde, ¿por qué su representación eclesiástica en la tierra es ostentosa? Porque él no creó ninguna iglesia. No, bueno, ya lo tenemos claro, pero Claro. ¿por qué sus representantes en la tierra lo hacen así? Porque son humanos, y así les va, claro. Él no creó ninguna iglesia, y estoy seguro que él estaría totalmente de desacuerdo con lo que se ha creado ahora en su nombre, ¿no? Él no quiso crear ninguna iglesia. Y si miras la historia del papado, la historia de la iglesia es una historia de humanos corruptos que han cometido pues todo tipo de desmanes, porque cuando hay poder, cuando hay dinero, pues la gente, sea un arzobispo, sea un emperador o sea un papa, pues acaban en lo que acaban. No me refiero a lo que hay ahora, en fin, yo no entro en circunstancias actuales, yo me refiero a la historia del papado. Ha habido papas asesinos, papas pederastas, papas que han tenido no sé cuántas amantes y no sé cuántos hijos. Bueno, pues eso, ¿qué dice? Pues sencillamente que la iglesia de espiritual tiene algo y de material tiene mucho. Bueno, pues vale, si nos quedamos con eso, pues entonces la gente pierde la fe. Pero si nos quedamos con la parte artística o con la simbología, que yo lo que he intentado transmitir, pues ya lo ves de otra manera. Ahora, si ya te digo, si vamos a la parte humana, no se salva ni la Iglesia Católica, ni la protestante, ni los musulmanes, ni los judíos, porque hacen aguas por muchísimos lugares, y sencillamente hace agua porque el ser humano somos como somos, con nuestras debilidades, y en el momento que tocamos poder, pues no sé por qué, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. A lo mejor es que ya estamos corrompidos de antemano y ese poder nos da cierta libertad para expresarnos tal y como somos en una primera instancia. Podría ser, sí, señor. Don Jesús Callejo, ha sido un enorme placer tenerte otra vez en este pequeño, modesto programa. Te estoy muy agradecido por ello, y bueno, pues aquí tienes las puertas abiertas y mis brazos. Un fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Otro abrazo para ti. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. El tiempo se aglutina entre las paredes de esta cárcel de realidad.
Solo aquellos que se aventuran en las páginas imposibles de la historia descubren lo que hay más allá. Todos sabemos cómo empieza esto. Alguien cruza la línea, como si se tratara de un juego. La ambición, la estupidez o la locura te llevan a conjurar seres que habitan las oscuras fronteras de lo desconocido. ¿Pero cómo hemos llegado hasta aquí? Sentados como estábamos a la luz del fuego, durmiendo, y de pronto un demonio se asoma desde el otro lado de las llamas. Su rostro difuso nos contempla, sus ojos negros, profundos abismos del universo, exigen de nosotros una reacción, un grito desesperado de pavor. Pero apenas alcanzamos a esbozar un suspiro de ahogo. El demonio ha sido llamado y se ha presentado. Lo que parecía un juego ha dejado de serlo. Pero, ¿por qué esta criatura, una criatura todopoderosa, acudiría a la llamada de un simple mortal? Esta noche Adrián Martínez nos hará ver cómo la realidad supera muchas veces la ficción con el relato titulado El Conjuro, un relato escrito por Emilia Pardo Bazán, gallega de nacimiento y autora de más de 600 cuentos, muchos de ellos con tintes verdaderamente fantásticos. Buenas noches, Adrián, bienvenido. ¿Qué relato nos traes hoy a nuestro programa? Hola, Juan Carlos, muy buenas noches. Y hoy entramos en un relato, en un mundo mágico, como es El Conjuro, un relato de la española Emilia Bazán, publicado en 1885, y que lo secundaremos con un tema en la segunda parte muy interesante, muy mágico, y aquí voy adelantando algo, porque sin duda los relatos son magia. Los relatos nos pueden conducir a mundos llenos de encanto o de horror, ¿no? Y ahí, en definitiva, es donde reside la magia, repito, del mundo, de la narración, de los relatos y del terror, cómo no. La superficie del piso apareció como carbonizada allí donde se inscribió el círculo mágico, alrededor del osado que se atrevía a practicar el rito de brujería, ya olvidado casi. Mientras trazaba el círculo, murmuraba las palabras cabalísticas. Una figura alta y sombría pareció surgir de la chimenea y fue adelantándose hacia el invocador, sin ruido de pasos, con el avance mudo de las sombras. La capa vasta, flotante, color de humo en que se rebozaba la figura, el sombrero oscuro, inmenso, cuya ala descendía hasta el embozo, no permitían ver el rostro del aparecido, y el pensador no podía acercarse a él. Un encanto le sujetaba dentro del círculo. Solo se liberaría si recitase el conjuro al revés y marcase el pentáculo en sentido también inverso, pero le faltaba valor. Sentía cuajarse sus venas ante el figurón silencioso, que acaso no tenía cuerpo, que tal vez era una ilusión perversa de los sentidos, una niebla psíquica. Satanás, Luzbel, Astarot, Belial, Belfegor, Belcebú, articuló ansiosamente, interrogando: ¿cuál de los nobles príncipes del abismo me honra acudiendo a mi invocación? El espectro se desembozó suavemente. No tenía cara. En vez de semblante, vio el pensador una especie de mancha cambiante, informe. La voz salía del hueco del pecho, como de una devastada caverna. No soy de los duques y archiduques del abismo. Si tuviese sobrenombre, me llamaría el caballero de la nada, porque no existo. Me habéis inventado vosotros. El pensador adivinó quién era el fantasma sin rostro, invención del hombre. No en balde había gustado el amargo licor de la sabiduría, lentamente y a sorbos profundos, en la quietud de su biblioteca, decantando la ciencia antigua a través del filtro nuevo. El caballero de la nada, el que solo existe en nuestra mente, que cree abarcar su ser y no estrecha sino el vacío, es el tiempo soberano. Ya que has venido, te pediré a ti lo que iba a pedir a los príncipes negros. Detente, tiempo, detente para mí. La sucesión de instantes que eslabona tu cadena roza y gasta el tejido de nuestra pobre vida. Durante toda ella, oh tiempo informe, te he sentido que me roías y me pulverizabas el existir. Fuiste mi carcoma, fuiste mi pesadilla,
A cada latido del corazón, en vez de decir uno más, dije uno menos. Ahora mismo acabas de robarme un año. Me lo ha anunciado la lengua de bronce de ese reloj. En suma, ¿quieres librarte de mí?, exclamó el espectro. De tu poder infinito, nada te resiste. Eres el vencedor. Develas la fortaleza, arrasas la ciudad, secas los mares. El amor tiránico se humilla ante ti. Jamás has sabido resistirte. Si serás poderoso, si no existo, cuando piensas en mí, ya no soy. Y como ni soy ni he sido, no tengo ni panteón ni sepultura. Nadie dirá en qué pirámide anegada por la arena del desierto yacen los siglos que pasaron para no volver. En fin, ¿qué me pides? Tu conjuro me obliga. Has pronunciado las terribles fórmulas de Suleimán, hijo de David. No te pido la juventud, como Fausto cuando chocheaba. Solo te ruego que te detengas para mí, que yo no sienta tu acicate mortal. ¿Eso quieres? Concedido, respondió el fantasma. Y con lentitud majestuosa fue disipándose la humareda gris, color de murciélago, en que consistía. En su lugar se cuajó y solidificó un bulto colosal de bronce dorado. Una mujer hermosísima y refulgente, tan grande que daba en el techo y llenaba la estancia. La enorme figura estrechó entre sus brazos fríos, brillantes y pulimentados, el cuerpo tembloroso del pensador. Conmigo no sentirás el tiempo, soy la eternidad. Ya eres mío, dijo en voz amplia como el clamor resonante de las trompetas heroicas. Y después del amanecer, cuando el servidor entró a abrir las ventanas del estudio, vio la chimenea apagada y a su amo muerto, tendido sobre el piso, donde un círculo negro señalaba la infernal quemadura. Mundo. Adrián, un gran relato donde los haya, ¿verdad? Sí, y un relato que hace mención, por supuesto, a la magia, a la hechicería, grimorios, en definitiva, todo lo que se entiende por magia. Pero ¿cuántas vertientes podemos sacar de la palabra magia? Que es en definitiva de lo que vamos a hablar en esta segunda parte, magia e ilusionismo. Bueno, y mucha gente dirá, bueno, magia e ilusionismo, ¿qué es lo que tendrá de misterioso? ¿Qué es lo que habrá que contar? Pues hay que contar muchas curiosidades, muchas cosas en referencia a este maravilloso mundo, ¿no? Para hablar de los inicios de la magia y el ilusionismo, pues aquí nos tenemos que remontar, Juan Carlos, muchos milenios atrás. Concretamente, ¿qué entendemos por magia? Podemos decir que se trata de un espectáculo que trata de distorsionar la realidad, o mejor dicho, de hacer cosas imposibles, ¿no? Cosas que son aparentemente inexplicables, aunque la magia, etimológicamente, hace alusión a un campo más amplio, ¿no? Que el simple espectáculo que conocemos, donde el entretenimiento, en definitiva, es el principal fin. Y hablamos de magia, que proviene del griego megeia, cuyo significado es cualidad sobrenatural. La misma palabra, magia, fue cambiando a través de los siglos y los milenios, con un significado referido siempre a la ilusión, al engaño, al truco, la hechicería, la brujería, todo lo que conlleva la palabra magia, que según a quien se la preguntes, pues se le vendrá a la cabeza distintas cosas, ¿no? Magia negra, magia blanca, pero también la magia con cartas, el típico mago que delante de nosotros nos hace un truco para volvernos niños, en definitiva, y vibrar, ¿no? Y ilusionarnos con esa magia que brota en nuestras manos. Pero centrémonos en el tema de hoy, el ilusionismo, ya como espectáculo y entretenimiento. No nos vamos a salir de este campo, y también como profesión, ¿no? ¿Cuántas personas se dedican hoy día al mundo de la magia, del ilusionismo? Pero ¿desde cuándo se desempeña el ilusionismo? Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de algo muy conocido como es el papiro Westcar. Esto se descubrió en la década de 1820, concretamente en 1825, por un aventurero británico, Henry Westcar, el cual no lo voy a conocer en ningún momento, pero años más tarde pasó a manos de Carl Richard Lepsius, hasta que finalmente Adolf Hermann
fue quien lo compró en 1886 y lo dona al Museo de Berlín, lugar donde reside hoy y donde lo podemos contemplar. ¿De qué se trata el papiro Huéscar? ¿Y qué tiene que ver con la magia y con el ilusionismo? Bueno, el papiro contiene 5 historias de milagros dispuestas en 12 columnas de escritura hierática. Según el texto, estas historias eran contadas ante la corte real del faraón Keops por sus propios hijos. En estos cuentos, por tanto, se remontarían a la dinastía IV del Antiguo Egipto, la conocida como la Edad de Oro del Antiguo Imperio. Estos 5 cuentos del papiro pues, son la historia de Imhotep, la historia del cocodrilo de cera, la historia del colgante turquesa, la historia de Khufu y el mago, y la historia del nacimiento de los 3 faraones. Ante el faraón, pues fue capaz este mago de realizar este tipo de prodigios como el de unir la cabeza de una oca decapitada en el otro extremo de la habitación, ¿no? También, pasando también a otro apartado de la historia, en Beni Hasan, Egipto, se encuentra una necrópolis con más de 39 tumbas, aunque solamente 4 de ellas son accesibles hoy día. Caracterizadas 12 de ellas por lucir dibujos ilustrativos alusivos a la vida del enterrado. Hasta aquí todo normal. Pero resulta que en una de ellas, concretamente, la tumba de Baquet III, una pintura, pues, le llamó bastante la atención a los descubridores, ¿no? Se puede contemplar 2 personas arrodilladas, una frente a la otra, y manejando una especie de cubiletes. Aquí lo que se interpreta, ¿no?, por un texto que acompaña a este gráfico, pues da a entender, según los expertos, que bajo unos cubiletes va a aparecer por arte de magia un objeto que antes no se encontraba allí. Es decir, nos podríamos encontrar ante la versión más antigua de los modernos trileros, nada más y nada menos que hace 4.000 años. Y aquí, avanzando un poco más en la historia, pues en Roma, por ejemplo, los acetabulari, que eran los predecesores de los trileros, hacían juegos de escamoteo con cubiletes también, ¿no? Y fíjate que la figura del mago callejero se extiende durante toda la Edad Media también. Al mismo tiempo que magos eran saltimbanquis o eran buhoneros, ¿no? Vendedores ambulantes. Y el espectador de esa época, de la Edad Media, Juan Carlos, pues no distingue todavía entre realidad y la ilusión. Hablar, ¿no?, sobre personas que por realizar diversos conjuros o pócimas se vieron en la hoguera, pues en este caso aquellos que se atrevían, ¿no?, a realizar grupos de magia o de ilusionismo delante de las personas fueron acusados realmente de brujos, ¿no?, porque era algo totalmente imposible, ¿no?, de realizar. Pero esta creencia negativa sobre la magia acaba con la invención de la imprenta, curiosamente. Bueno, ¿qué es lo que tiene que ver, no? Pues sí, porque muchos trucos fueron desvelados en esos libros, en diversos libros, así protegiendo de esta forma la figura del mago y del ilusionista, ¿no? Todo el mundo entendía esos trucos y ya la parte negativa, la parte demoníaca, ya digamos que se fue esfumando, ¿no? Y aquí llega un periodo bastante interesante, Juan Carlos, en el siglo XIX, en el que van a coexistir paralelamente el pensamiento mágico y el científico. Aquí los ilusionistas, pues bajo la sombra de la ciencia, se cobijan, pero en realidad siempre fue su soporte, ¿no? Porque muchos trucos de ilusión, de magia, se basan realmente en la ciencia, ¿no? En definitiva. Los juegos se llaman, curiosamente, experimentos de física recreativa. Y todos esos magos abandonan la calle, ojo, para entrar a los salones de la corte, donde las damas, muchas damas, se desmayaban ante diversos efectos, ¿no?, creados por estos ilusionistas. Es aquí cuando nace esta profesión, la de ilusionista, cuando el buscavidas callejero se especializa exclusivamente en los juegos de magia y los espectáculos. Todos estos juegos empiezan a presentarse en espacios cerrados, en teatros, en todo el mundo. Yo creo que muchas personas habrán visto la película El truco final, El ilusionista, personas que presentaban grandes espectáculos en esos salones, ¿no? Y aquí, bueno, los ilusionistas se dice que se adelantaron mucho a los científicos, ¿no?, realizando observaciones y creando muchos artefactos. Aquí es donde aparece una figura que seguramente a muchos les suene, como es el padre de la magia moderna, ¿no?, Robert Houdin. No confundir con Harry Houdini, del cual hablaremos ahora porque hay mucho misterio que contar sobre su vida y sobre su obra, ¿no? Aparece esta figura y, bueno, surgen vocablos como ilusionista, prestidigitador, que significa dedos ligeros, en definitiva, y
sustituir a ese antiguo mago, ¿no? Sinónimo de embaucador. También a lo largo del siglo XIX, pues se extiende el espiritismo. Ojo. Y aquí es un momento en el que la historia de la magia, donde los profesionales intentan distanciarse de los videntes y seguir avanzando por la senda de la tecnología. ¿Por qué? Claro, ahora entraremos de lleno en el mundo de las estafas, en el mundo del desmantelamiento de muchos videntes. ¿Por qué? Porque, claro, todo era magia, en definitiva. El espiritismo, cuando surgió el espiritismo a principios del siglo, todo el mundo creía que era una magia más. Nadie comprendía nada y así, de esta manera, de esta forma, los ilusionistas y los magos se quisieron desprender. Y hubo ahí una lucha, un pulso cuerpo a cuerpo entre estos dos grupos, ¿no? Pero antes de la asistencia de las escuelas de ilusionismo, todos estos profesionales aprendían solamente a través de la tradición oral, ¿no? Congregándose en torno a sociedades de magos, 3/4 de lo que suele ocurrir hoy día, ¿no? Es algo muy hermético. Los magos, en definitiva, tienen su círculo cerrado, al cual no es difícil acceder, pero sí hay que ser muy constante, ¿no?, en el mundo de la magia. Y aquí, si te parece, vamos a analizar un poco la figura de Harry Houdini, porque no podíamos hablar de ilusionismo y de magia sin mencionar a uno de los más grandes del siglo XX, ¿no? Si hablamos de Harry Houdini, como hemos dicho, él nace un 24 de marzo de 1984 en Budapest, con el nombre de Eric Weiss, en el seno de una familia judía, junto con otros 4 hermanos. Cuando tenía 4 años de edad, él se traslada con su familia a Appleton, Wisconsin, como tantas familias, ¿no?, que emigraron en aquella época para buscar una nueva vida. Su padre fue destinado como rabino a una nueva congregación. Claro, hacía falta el dinero, había que llevar dinero a casa, y con 8 años él comienza a repartir periódicos y también a dar brillo a los zapatos, ¿no?, por las calles. Pero un día su padre, es un día crucial en su vida, lo lleva a ver un espectáculo del Dr. Lin, un mago de la época que capta la atención del joven Eric, y a los 9 años, junto con un grupo de amigos, comienza a actuar en un modesto circo, y aquí estamos hablando de 1883, realizando contorsionismo y trapecismo. Aquí ya se deja intuir un poco lo que él iba a realizar a lo largo de su vida, ¿no? De esta manera continuó independientemente, él solo, viajando con circos ambulantes durante varios años, ¿no? También junto con los conocidos freaks, esos monstruos humanos de los que hemos hablado en alguna ocasión, que eran participantes de estos espectáculos. A los 13 años regresa concretamente a Nueva York, donde se instaló su familia. Como siempre, el dinero siempre hacía falta y tuvo que buscar un nuevo trabajo. Pero en sus ratos libres él se empapa, él devora libros de magia y de ilusionismo. Y uno de sus autores preferidos era precisamente el mencionado Eugene Robert Hiddink, el padre de la magia moderna, y de este autor toma su nombre, cambiando y dándose a conocer a partir de entonces como Harry Houdini. Eso sí, se nacionalizó como estadounidense. Se dice que su hermano pues le ayudaba en las primeras presentaciones como ilusionista, la natación y el atletismo como afición. Ojo, esto le ayudó bastante a preparar su cuerpo para lo que le serviría durante toda su vida, el escapismo, ¿no? Con el cual pues ganó incluso algunas medallas. Su fama pues creció y creció principalmente por sus increíbles y multitudinarias presentaciones de escapismo, ¿no? Él se liberaba de las esposas que fueran, Juan Carlos. Esto era bastante impactante para aquella época, al igual que diversos trucos que él realizaba, como el bidón de leche, que era con poco más de 1 metro de altura, ¿no? Pues un bidón era llenado de agua, donde se encerraban a Houdini con unas esposas, y un rato más tarde él salía ileso, ¿no?, y desprendido de ellas. También la cámara de tortura china, que introducían boca abajo al ilusionista en una caja transparente, también llena de agua, pero en esta ocasión con los pies esposados a la tapa, la cual era cerrada herméticamente en el pequeño espacio. Bajaban el telón y al subirlo, pues Houdini se encontraba en el exterior, ¿no? Como por arte de magia. Curiosamente había 2 personas con hachas por si algo salía mal, ¿no? También esposado en diferentes lugares y modos. Mira, le introdujeron en un lago bajo cero, esposado, y logró salir ileso, ¿no?, a pesar que la corriente de agua pues le impidió salir por el que él tenía previsto. El puente colgante, las camisas de fuerza, diversos trucos, ¿no? Todo un escapista que asombró, y aún a día de hoy pues nos asombran sus hazañas dentro del mundo del ilusionismo. A él lo pusieron a prueba, encerrándolo en diversas cárceles de Europa y Norteamérica. De todas se escapó. También, curiosamente, tuvo una amistad con Sir Arthur Conan Doyle.
A todos los oyentes les sonará este nombre por ser el creador de la novela Sherlock Holmes, el cual pues era muy creyente sobre todo estos temas de aparecidos, de temas espiritistas y paranormales, ¿no? Arthur Conan Doyle, pues él creía que su amigo Houdini tenía poderes sobrenaturales, ¿no? Por todo lo que él hacía, todo lo que él presentaba ante esos públicos, y la mujer de Arthur Conan Doyle era medium. Y Houdini precisamente la investigó y desmanteló esa supuesta farsa, curiosamente. Y ya así para finalizar, ¿qué te parece si hablamos del Código Houdini? El Código Houdini es un código que él ideó, un código secreto que compartió con su mujer. ¿En qué consistía? Pues eran 10 palabras secretas, escritas en una carta de Conan Doyle, y si alguna vez contactaba a través de alguna medium desde el más allá, usaría esas palabras, de modo que Bess, que era su esposa, pues pudiera tener la certeza de que el contacto era él, ¿no? Provenía de su marido fallecido. Él advirtió a su esposa que si existía alguna forma de comunicarse desde el más allá, él lo intentaría, él lo haría. Pero ningún medium, nadie logró nunca contactar con él después de su muerte, ¿no? Ningún código recibido ni nada. Él muere curiosamente un 31 de octubre, en una noche de Halloween de 1926, a los 52 años, y cuentan que en la noche de Halloween es tradición entre los magos, entre los ilusionistas de diversos círculos, realizar sesiones invocando el alma de Houdini. Es algo bastante interesante, igual que interesante la relación que se hace de Houdini con el espionaje, ¿no? El experto en magia, William Calus, y el escritor Larry Rasso han dedicado varios años a consultar cerca de 700.000 folios de notas y documentos que les hizo llegar a la conclusión de que el ascenso de la carrera del mítico mago se debió a un oficio más mundano, el espionaje. Esto es un artículo del año 2006 y aquí estaríamos hablando de un supuesto complot que acabaría con la vida de Harry Houdini, ¿no? Se dice que espió para Reino Unido y Estados Unidos y se dice que mantuvo durante años contactos clandestinos con los servicios secretos tanto de Estados Unidos como de Reino Unido para informar de lo que veían sus múltiples viajes, ¿no? Alrededor del mundo, todas sus actuaciones, y todo ello a cambio de que lanzaran su carrera a nivel internacional. Gracias a esa fama, pues durante los primeros años del siglo XX, Harry Houdini, de origen húngaro, pues informó puntualmente a los servicios secretos estadounidenses y británicos de las actividades de la policía alemana y siguió de cerca las actividades de los anarquistas rusos. Bueno, aquí toda una amalgama, una conspiración de fondo, una teoría más, y que justifica esa fama que Harry Houdini alcanzó, ¿no? Pero bueno, no quita según dejando esta teoría de lado, de que fue un gran mago, un gran ilusionista y que dejó a toda una generación boquiabierto, ¿no? Con todos esos espectáculos. Sea como sea, Adrián, la magia, las mancias en general, los rituales, los conjuros, existen desde los tiempos inmemoriales, desde que el hombre es hombre. Claro, y la magia esta que tú hablas de el ilusionismo y todo esto, los seres humanos pagamos por ser engañados. Lo vendas como lo vendas, Adrián. Cada uno, Adrián, nace para lo que nace y nosotros hemos nacido para vivir el misterio, porque tanto tú como yo, o yo más que tú quizás, parco, torpe y zafio con las manos. Un fuerte abrazo y la semana que viene te esperamos con un relato. Un abrazo a ti y a toda tu audiencia, compañero. Hasta luego. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. La reencarnación es la creencia de que la esencia individual de la persona, mente, alma, consciencia y espíritu, vive en un cuerpo aquí en la Tierra varias veces y no solo una. La creencia en la reencarnación ha estado presente en toda la humanidad desde los tiempos conocidos. El concepto actual de la reencarnación es en realidad un refinamiento de la antiquísima teoría de la transmigración del alma, también conocida como mentepsicosis.
Esta doctrina propone que todas las almas de los seres humanos están sujetas a un ciclo de nacimientos, en los cuales el alma en realidad está purgando por todo lo malo a través del sufrimiento administrado por la ley del karma. Finalizaremos hoy Mundo Insólito Radio hablando de la historia de la reencarnación con la médico pediatra Cristina López Ortego. Buenas noches, Cristina, bienvenida, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, una semana más, encantada y feliz. Hoy nos traes un tema interesante, un tema que nos llama mucho la atención, porque claro, somos parte de la vida y somos parte de la muerte. Sin la muerte la vida no se entendería. Y como parte de este miedo que tenemos el ser humano al desaparecer, al dejar de ser, al dejar de existir, de sentir, pues yo no sé si es una invención o no, ahí está la reencarnación. Y tú nos vas a hablar de la historia de la reencarnación, ¿no? Efectivamente, vamos a hablar de la historia de la reencarnación en lo que es en general en la humanidad. Ojo que a nivel de creencias seguro que hay oyentes que creen de verdad en ello, que lo adoptan como una forma de religión y probablemente en su parcela sepan muchísimo más. O sea, no es la cuestión criticar o juzgar o justificar una teoría que puede ser tan válida como el politeísmo, el monoteísmo o el animismo. Simplemente es hablar de lo que es la reencarnación para la historia de nuestro colectivo, para la historia de la humanidad. Y es que lo anunciabas tú estupendamente. Para el ser humano, la muerte es, digamos, la pregunta fundamental y básica. Es la pregunta de nuestra existencia. Porque si nos paramos a pensar, cualquier actitud, actividad, cualquier pensamiento que tenemos como seres humanos se va articulando alrededor de esta cuestión, que es la muerte, que hay detrás, qué nos espera o qué no nos espera. Entonces, el concepto de la reencarnación, que sería la vuelta a nacer en un cuerpo que no necesariamente sería humano, pues al igual que la metempsicosis o la transmigración de las almas, trata de ofrecer una respuesta a todo este tipo de cuestiones. Y puede parecer que es un concepto relativamente moderno o que es un concepto que lo ligamos más tradicionalmente a lo que son culturas orientales, pero no. Forma parte de culturas clásicas como un elemento más entre los antiguos egipcios, por ejemplo. También en los filósofos griegos pues aparecen los órsicos, en Empédocles, en Pitágoras, también en Plotino y en Platón. Aparece en el poeta latino Vigilio, aparece también en uno de los primeros cristianos, en los gnósticos, y aparece también entre maniqueos, cátaros, celtas y por supuesto en la cábala judía. O sea que fíjate que hay una tradición occidental también muy, muy, muy amplia. Con lo cual, evidentemente el concepto va variando en función de las diferentes culturas. Por ejemplo, en cuanto a las culturas orientales, en la India, con lo que sería el hinduismo y el budismo, es el determinante fundamental de pensamiento, es su forma de vivir la religión y la filosofía. Y así, de una manera común, se va estableciendo lo que es la doctrina del karma y cómo el destino de cada persona va a determinarse por lo que serían las consecuencias de sus obras, no solo en esta vida, sino también en vidas futuras. Por una parte, la reencarnación nos da una idea de justicia, una idea clara de justicia, y además responde al problema de la teodicea, o sea, la posibilidad de justificar ante Dios, por ejemplo, el que a los buenos las cosas le van mal, mientras que el malo, sin embargo, pues triunfa. Y bueno, pues en momentos históricos en los que se están generando más dudas existenciales, la reencarnación pues también va a ofrecer una serie de respuestas que van a generar un interés importante entre los pensadores, filósofos, religiosos y demás. Y así en la época moderna, en lo que sería a partir de los periodos neoclásico y romántico y bueno, más posteriormente pues poetas y pensadores pues tan conocidos como Immanuel Kant, como Lessing, Lichtenberg, Herder, Goethe, Schopenhauer, se van a interesar muchísimo por todo este tipo de teorías en lo que son sus escritos.
Y hablábamos de diferencias entre las posturas occidentales y las posturas orientales. Y es que lo que es la teoría de la reencarnación oriental y el pensamiento moderno occidental, hay puntos que las hacen muy diferentes. Mientras que para hinduismo y budismo, el volver a la vida, el volver a nacer, puede llegar a ser incluso algo temible, el retorno a la vida en otro cuerpo puede ligarse a la culpa y a la expiación para conseguir la purificación o catarsis, en Occidente lo que significa es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, que además es dotado de características, la gran parte de las veces positivas, a modo de continuidad vital, mirando lo que sería, por así decirlo, una prolongación de la conciencia e incluso un camino de acercamiento a la divinidad. De hecho, hoy día, en lo que es Occidente, lo que es la teoría de la reencarnación se va a unir con lo que son nuevas teorías acerca de la evolución, porque de alguna manera parten de una dinámica de autoorganización y de autotransformación del universo que cada vez trasciende más. Y si hacemos un recorrido histórico, si vamos mirando al pasado, podemos encontrarnos con que es posible que lo que son los pensamientos de retorno a la vida pues se encuentran presentes prácticamente desde siempre en lo que es nuestro pensamiento consciente. Hay incluso arqueólogos que piensan que los enterramientos en la edad de piedra, en posición fetal, podrían corresponderse a una idea en relación con la vuelta a nacer, la vuelta a la vida. Bueno, si nos vamos centrando en Occidente, decíamos al principio que leyendo a Plinio, teutones y romanos consideraban a las serpientes domésticas como guardianas del hogar, pero también como antepasados nuestros de características protectoras que habían sido reencarnados. Los celtas, también con una idea potente sobre la reencarnación, y además muy aceptada como parte de lo que era la interacción del hombre con la naturaleza, pues por ejemplo, hay una reminiscencia que en antiguas baladas inglesas y escocesas se habla, por ejemplo, de cómo las almas de los seres humanos son capaces de pasar a los animales, a las aves o a las plantas. Y también en el folclore británico y bretón, los espíritus de marineros, de pescadores muertos, prolongan su existencia en las gaviotas blancas, y los de los niños sin bautizar se van a encontrar en formas de aves en el aire hasta el día del juicio final. Pero es que no solamente lo encontramos en Asia y en la vieja Europa, es que en culturas americanas podemos encontrar también ese tipo de ideas. Por ejemplo, en el sudeste de Alaska, los indios Tlingit van a pensar que el alma se reencarna entre sus parientes en un nuevo cuerpo. Y así, si una embarazada soñaba con un pariente muerto, lo que era en realidad es que nacería como su hijo. Y bueno, si encima el niño tenía una marca de nacimiento que era parecida a la que tenía el fallecido, entonces sí que se creía que el difunto había vuelto a la tierra y pasaba a adoptar incluso su mismo nombre. Los Tlingit esperan que todas estas desgracias sufridas en una vida puedan llegar a disminuir en la otra. Es un modelo muy parecido al del karma, ¿vale? Luego tenemos en Nuevo México, que pensaban que en el caso de que un bebé falleciera, y si además se enterraba bajo tierra, la tierra del hogar en concreto, el alma perdida podría volver a encontrar a la misma familia y podría volver a nacer. Y entre los antiguos nahuas se pensaba que los guerreros caídos en combate y aquellos que además eran víctimas de los sacrificios, que en definitiva era un combate, pues podían volver a la vida después de una temporada en el paraíso oriental acompañando al sol, pero convertidos en pájaros de un brillante y colorido plumaje o en forma de nubes o piedras preciosas. Y también aquellas mujeres que fallecían durante el parto, que se consideraban, moxihuaquesque, que son mujeres guerreras, iban al paraíso occidental del sol y podían regresar siendo mariposas nocturnas. Y los incas, ya vamos descendiendo norte-sur, los incas, a través de lo que es la momificación, también pensaban que sería posible que el alma pudiera regresar a lo que sería el receptáculo anterior. Y volvemos a cambiar de continente para que veamos que realmente es un concepto que como seres humanos, como decía al principio, pues nos está acompañando. Nos vamos a África. Theodor Bergman descubre que 36 culturas africanas pensaban que los muertos podían regresar en forma de seres humanos.
47 en forma de animales y 12 en forma de otras entidades. O sea que es un concepto muy ampliamente admitido. Por ejemplo, los zulúes van a tener una forma de pensamiento muy avanzada que podemos resumir de la siguiente forma. Dentro de nuestro interior, dentro del cuerpo, habita un alma. Y dentro de este alma, una pequeña parte del espíritu universal divino, el Uno Tongo. Existen más o menos 7 grados de hombres, los más elevados y perfectos, que van a alcanzar un estado después de muchas reencarnaciones en las que ha cesado ya el renacimiento. Van a habitar en la Tierra en formas físicas que eligen ellos y pueden retener o renunciar a esa forma según prefieran. Y el destino final de la humanidad es la reunificación de todos en este primer o Uno Tongo. Es común también que algunas tribus africanas pues puedan pensar que los ancestros regresan a sus antiguos hogares en forma de serpiente. La serpiente siempre es relacionada con el eterno retorno. Incluso se les ofrece leche y a veces carne para de esta forma pues poder facilitar la protección del hogar y calmar el apetito. A veces, incluso en este tipo de culturas, existe una creencia quizá más por nosotros como occidentales, en que pueda existir algún tipo de relación de la reencarnación con el canibalismo ritual. Y es que la idea existente tras lo que es un canibalismo ritual que madura antiguamente pues en lo que sería la zona del Pacífico, realmente es la absorción de la materia del alma del hombre fallecido, adicionándola a la propia alma, del que consume de manera ritual parte del ser humano en un sacrificio. Esto es muy típico de Oceanía, de lo que serían, como te digo, las islas del Pacífico, la Micronesia, Melanesia, Indonesia, etcétera. Y esta creencia en lo que sería la transmigración del alma humana hacia el mundo animal, además es un hallazgo frecuente en muchas culturas y pueblos. Por ejemplo, en Borneo, los yaks piensan que el alma muere incluso varias veces hasta que puede llegar a convertirse en un insecto o integrarse como planta de la jungla. Y en Guinea, los habitantes de Nueva Guinea consideran como sagrados ciertos animales de la zona porque los creen animados por los espíritus de los muertos y de esa manera no consumen su carne. También en las Islas Salomón, los Lifu y los isleños saben y conocen qué criaturas van a animar sus almas para que de esta manera sus parientes pues nunca las maten ni las hagan daño, transmitiéndolo cuando llegue el momento. Y bueno, pues en Australia es verdad que se sabe que tras la muerte el alma permanece, lo que es la cercanía, a la espera de una mujer para nacer de nuevo. También es cierto que solo pueden nacer en el seno de su propio clan y de esa manera es muy frecuente la reencarnación de los abuelos en sus nietos. Pero si ya nos centramos un poco, ya para lo que sería al final de la charla, en lo que son las grandes culturas orientales, sobre todo lo que sería budismo e hinduismo, es un poco la forma que hemos tenido de aprender lo que son las grandes creencias en la reencarnación y lo que sería pues la vuelta a la vida. Verás, hacia el 560 a.C. van a ser en Kapilavastu, en lo que sería la antigua India o Nepal, pues Siddhartha Gautama, el príncipe heredero del clan de los Sakyas, de donde va a derivar su apelativo, Sakyamuni, sabio de los Sakyas. De una familia poderosa, la vida va a cambiar cuando se encuentra en 3 paseos sucesivos por los límites de lo que eran los jardines reales, con escenas que le impactan. Un anciano, un enfermo débil y delgado y un muerto que es llevado por sus parientes. La imagen de una asceta le sirve de inspiración, abandonando los lujos y partiendo hacia lo que es la búsqueda de la sabiduría. Durante un tiempo largo, trata de aprender de los grandes maestros sin obtener demasiadas respuestas y él las va encontrando en lo que es la meditación, viendo pasar por delante suyo por lo que son las imágenes de sus anteriores existencias, a seres cometiendo actos y recibiendo los efectos de sus acciones. ¿Y de quién estamos hablando? Porque finalmente a los 35 años, ¿en quién se va a convertir? Pues en Buda o en un ser iluminado. Con lo cual, a partir de aquí surge lo que sería el primer budismo. Y en definitiva, el budismo es un camino de enseñanza y práctica.
que circula y transcurre pues a través de lo que sería la meditación. Estoy segura de que nos escuchan muchos budistas y que saben de esto infinitamente más que yo porque forma parte directa de su vida. Y a través de esta meditación lo que encontramos es un medio de transformación para poder desarrollar cualidades de conciencia, sabiduría y bondad. A ver, indudablemente, la disciplina de transformación no tiene como meta ni a un dios creador ni a una serie de dioses protectores. Lo que es la meta es llegar a un estado de completa y total realización de lo que sería el potencial del ser humano, entendiéndolo como sabiduría, amor y creatividad. Todo en base a una energía inagotable. Esos tres aspectos, que no son más que nuestra parte mental, emocional y volicional, lo que constituye es la parte más importante y determinante de nuestra humanidad. Y son las que se van a desarrollar a través de la práctica y nos van a llevar a la meta trascendental del budismo, la iluminación o la budeidad. Este estado fue alcanzado por Buda hace 2500 años y es el ideal que tienen todos los budistas. Porque para el budismo, lo que es existencia implica cambio. La única fe que se necesita es la propia habilidad de poder cambiar. Y resumiendo un poco ya lo que sería el concepto de karma, el karma se basa en los actos de cada quien y las consecuencias morales que se van a desprender de este proceder. Los actos humanos, en definitiva, lo que van a hacer es determinar la reencarnación posterior, formando parte, por así decirlo, o producto de una justicia universal, una especie de ley moral natural, más que lo que sería un sistema de juicio divino. Dependiendo del karma que tengas en función de las enseñanzas de Buda, pues te puedes reencarnar en un animal, en un ser humano, en un fantasma, en un habitante del infierno o incluso en alguno de los dioses de la religión hindú. A ver, el budismo no tiene la finalidad en la deidad, pero no niega la existencia de dioses ni les atribuye importancia especial. Para el budismo no son dioses creadores y van a encontrarse sujetos a los mismos problemas que cualquier otra criatura, incluyendo la muerte eventual y las futuras reencarnaciones en un estado de existencia incluso inferior. De todos estos modos de reencarnación que hemos estado hablando, la humana es el mejor, se considera un poco el estándar. Las deidades están tan absortas incluso en sus propios placeres que van a perder de vista la necesidad de redención. La posibilidad de ser un iluminado es solo y únicamente para los seres humanos. Y ya para terminar esta noche, pinceladillas del hinduismo. El origen espiritual, como muchos sabéis, del hinduismo se encuentra en los Vedas, que son esa colección de escrituras antiguas escritas por los profetas o sabios védicos anónimos. Se encuentran escritos en sánscrito antiguo, que era el idioma sagrado de la India por aquel entonces, y se han mantenido como la autoridad religiosa más alta para muchas secciones de lo que es el hinduismo. Cada una de estas escrituras Vedas tiene varias partes que fueron compuestas en periodos diferentes, más o menos entre 1500 y 500 años antes de Cristo. La más antigua es la Rig Veda y la parte más reciente es la llamada Upanishad, que contiene lo que es la esencia del mensaje espiritual del hinduismo. Y es que en el hinduismo hay diversidad de creencias, pero bueno, básicamente creen que tras el universo visible, el Maya, al que van a atribuir ciclos sucesivos de creación y destrucción, está el principio que sostiene el universo, Brahman, el absoluto, que considerado a través del velo de Maya es Dios, Ishvara. Abandonar el ciclo de reencarnaciones, samsara y retornar al principio divino realmente es el mayor de todos los logros que puede tener un hinduista. Y en definitiva hemos hecho un recorrido a lo largo de la tradición, la reencarnación, que como enunciábamos al principio, pues es que casi te paras a pensar, es otra de las opciones que tenemos como seres humanos. O sea, no todo es o animismo, politeísmo o monoteísmo, sino que nos hemos planteado como especie otra serie de devenir de lo que somos hacia dónde vamos, y es algo más que quería transmitiros esta noche. Que no deja de sembrar, si cabe, más dudas en la realidad de nuestra existencia y en lo que hay más allá, ¿no, Cristina? Porque al fin, yo creo que todo lo que has explicado quiere interpretar aquella forma que, bueno, lo que yo he hecho al principio, ¿no? Lo que yo he dicho antes de empezar,
que es ese miedo a desaparecer, dejar de ser, dejar de existir, dejar de sentir, dejar de pensar, ¿no? Por supuesto. Y todo, religión o no, se llame como se llame, intenta explicar esto, y yo me parece que esto es muy difícil de explicar, porque como decía mi abuelo cuando yo era pequeño, muy a gusto se tiene que estar más allá porque nadie ha querido volver nunca, ¿no? Ahí está, tal cual. Bueno, si algún día vamos allí y lo podemos contar, volveremos, si podemos, y lo contaremos. No sé si te parece buena idea. Me parece estupendo. Cristina, ¿sí? ¿Ibas a decir algo? No. Ha sido un enorme placer como siempre. Dentro de unos días, pues nos traes otra apasionante historia como la de hoy. Muchas gracias por todo, un abrazo. Claro que sí. Un abrazo. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo.